me llamo Bruno Cortés, ¿no? Soy juez de la Justicia Militar de Minas Gerais, en Brasil, y hago una sencilla introducción. Mi competencia jurisdiccional abarca el enjuiciamiento de policías militares por delitos cometidos contra otros policías y también contra la población civil. Quisiera subrayar que en el modelo brasileño, cada estado de la federación tiene dos policías. La policía militar, responsable por el patrullaje de las calles y de la preservación del orden público, y la policía civil, cuya atribución es la investigación criminal, ¿no? Dicho esto, paso al título de mi exposición, los elementos intersubjetivos del tipo de acción de tortura a partir de la filosofía del lenguaje. Bueno, en la jurisprudencia brasileña todavía es común entender que la tortura exige un dolo específico, es decir, una representación mental del autor dirigida a una finalidad, ¿no? La consecuencia práctica de esto, sin embargo, es que como la prueba de ese estado mental es muy difícil, para no decirlo imposible, ¿no? Se suele degradar o desclasificar el tipo de acción a un delito menor, como las lesiones corporales. Pero, pregunto yo, ¿no? ¿Puede una norma ser realmente una norma si en la práctica nunca puede ser violada? Para ilustrar mi reflexión, recuerdo a los señores el trágico caso de Anne Frank, ¿no? quien recibió de su padre como regalo por su 13º cumpleaños un diario, ¿no? El diario de Anne Frank, en el que registró el martirio impuesto por un régimen de persecución sistemática y discriminatoria contra un grupo étnico vulnerable, los judíos, por supuesto. Durante 2 años, Anne y sus familiares se vieron obligados a permanecer en autoconfinamiento en la casa de atrás, viviendo en condiciones ambientales inhumanas, bajo severa privación de luz natural, aire fresco, alimentación adecuada y libre locomoción, con la constante necesidad de anular los ruidos más básicos de la vida cotidiana, como toser, hablar, ¿no? O incluso usar el baño, para evitar el descubrimiento del escondite, ¿no? Tales condiciones, combinadas con el miedo, con el sentimiento, profesor Vázquez, ¿no? El miedo constante y la amenaza inminente de ser capturados y asesinados por los nazis, lo que lamentablemente sucedió, ¿no? Al final, infligieron un grave sufrimiento psicológico a las víctimas. Pero ese grave sufrimiento psicológico es un sentimiento íntimo, inaccesible o inverificable para los demás, para los jueces sobre todo, o es un significado que puede atribuirse públicamente a partir de criterios externos. Y lo mismo pregunto en relación con la actuación del agente estatal, de los policías. El fin de discriminar, castigar u obtener una confesión es un estado mental, es una representación mental, o es más bien un modo de actuar reconocible en la escena. Bueno, adentrándonos en la redacción legal del tipo de acción de tortura, paso a una breve comparación entre el derecho penal español y el brasileño. En España, el tipo de acción de tortura está contenido en el artículo 174 de su Código Penal, ¿no? Pido entonces permiso para leerlo. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, de castigarla por un hecho cometido o sospechado, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la someta a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos determinar que la víctima fue sometida a un sufrimiento físico o mental? Si adoptamos un enfoque psicológico, ¿no? Ontológico, necesitaríamos penetrar en la mente de la víctima, conocer sus emociones y su umbral de dolor. Pero para abordar esta cuestión, acudo a una cita del párrafo 303 de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein,
que constituye, como sabemos, nuestro marco metodológico. Ahí afirma: podemos decidirnos a decir, creo que él tiene dolores, en lugar de él tiene dolores. Pero eso es todo. Lo que parece una elucubración sobre procesos anímicos es en realidad una sustitución de un modo de hablar por otro. Luego, no se trata aquí de decir alguien siente dolor. Anne Frank sintió dolor cuando estaba en su escondite por 2 años, sino que creo que él tiene dolor. Y esa creencia debe estar fundada en justificaciones públicas, como ha dicho el profesor Fernando Galvão, en criterios externos de corrección. Observe que en la ley española se usa el verbo supongan, el subjuntivo del verbo suponer, ¿no? Que la Real Academia Española define como considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen. Eso demuestra que el legislador español, ¿no?, a mi juicio, adopta un criterio objetivo o contextual para definir el tipo de acción de tortura, compatible pues con la concepción significativa, porque evalúa si la forma de actuar del autor, dadas las circunstancias, ¿no?, condiciones, duración, era idónea para causar un sufrimiento físico mental a la víctima. En esa orden de ideas evoco las palabras del estimado profesor José Antonio Vázquez. Es perfectamente posible conocer los sentimientos de terceras personas, pues la vivencia de los sentimientos y el significado que les atribuimos no es personal, privado, sino contextual, público. Adquirimos el concepto de sentimiento mediante un adecuado proceso de adiestramiento, de aprendizaje, ¿no? El concepto de miedo que sufrió Anne Frank, no es, por lo tanto, una vivencia privada, es algo que se comprende, ¿no?, a partir de criterios externos. De ahí que el juez no debe preguntarse si la víctima sintió dolor, sino si hay razones suficientes para atribuirle el sentido de haber sufrido intensamente, o sea, indicios externos de la acción, tales como los medios o instrumentos empleados, la intensidad y duración de las agresiones, las partes del cuerpo afectadas, la declaración coherente de la víctima y de eventuales testigos y todas las demás circunstancias concurrentes. Bueno, ya en Brasil, el delito de tortura no está definido en el Código Penal, sino en una ley especial, la ley número 9455 de 1997. Cabe enfatizar que, a diferencia de la legislación española, la ley brasileña de tortura es más amplia, de modo que, por regla general, cualquier persona puede ser su sujeto activo, como los padres, tutores, curadores, profesores, directores de colegio, no solo los agentes públicos como policías, funcionarios o autoridades. En el artículo 1 de la ley brasileña se establece que lo que constituye delito de tortura en 2 incisos. En el primer inciso, el tipo de acción exige el empleo de violencia o grave amenaza que cause sufrimiento físico o mental. El legislador brasileño enumera entonces 3 situaciones en las que la doctrina y la jurisprudencia brasileña suelen definir tradicionalmente como elementos subjetivos especiales del tipo o dolo específico. Bueno, son ellas. En la línea A, con el fin de obtener información, declaración o confesión de la víctima o de un tercero. La línea B, para provocar acción u omisión de naturaleza delictiva. Y la letra C, en razón de discriminación racial o religiosa. El segundo inciso, a su turno, describe la llamada tortura-castigo y presenta el siguiente enunciado: someter a alguien bajo su guarda, poder o autoridad, mediante el uso de violencia o grave amenaza, a intenso sufrimiento físico o mental, como forma de aplicar castigo personal o medida de carácter preventivo. Miren, ¿no?, las locuciones empleadas por el legislador. Aquí la diferencia en relación al inciso anterior es que no se exige solo sufrimiento, sino intenso sufrimiento
dado el uso del adverbio de intensidad, ¿no? Asimismo, fíjese que el legislador brasileño emplea la expresión como forma de aplicar castigo y no con el fin de aplicar castigo. Mi propuesta entonces es interpretar este dispositivo legal en consonancia con la concepción significativa. Entendemos, pues, que las expresiones con el fin de obtener confesión, para provocar acción delictiva o en razón de discriminación guardan una semejanza de familia con la locución como forma de aplicar castigo, porque todas ellas cumplen la misma función normativa. Describen el modo de actuar del autor en un contexto determinado y al hacerlo delimitan el sentido que define el propio tipo de acción de tortura frente a otras figuras incriminadoras, como las lesiones corporales, ¿no? Los malos tratos o las coacciones. A ese respecto, ¿no? El profesor Martínez Puján Pérez, a quien también tanto admiro y tengo, ¿no? el placer de conocer hoy, nos ofrece el siguiente ejemplo. Un médico que realiza un examen ginecológico siguiendo los procedimientos científicos, la lex artis, y con el consentimiento de la paciente, actúa entonces dentro de un contexto curativo, no sexual. Aun cuando el médico pudiera sentir placer íntimo, eso es completamente irrelevante para el derecho penal porque sabemos que el pensamiento no delinque, ¿no? Así como existe un contexto libidinoso que puede o no ser reconocido en las circunstancias, también pienso hay un contexto de tortura que puede o no ser atribuido a la escena, pero que de ningún modo depende de una representación mental del autor dirigida hacia un resultado que ni siquiera necesita ser alcanzado para la consumación del delito, ya que se trata de un crimen formal. Luego, en primer lugar, el contexto de confesión se verifica objetivamente por la naturaleza de la acción y su contexto institucional, como la práctica de un interrogatorio violento por un agente policial mediante el empleo de técnicas de coacción psicológica o física. Por ejemplo, un caso sometido a mi juzgado. Después de someter y esposar la víctima, eliminando cualquier posibilidad real de resistencia, ¿no? El policía le ha aplicado descargas eléctricas en partes íntimas del cuerpo, ¿no? Utilizó pinzas para tirar de la lengua de la víctima como medio simbólico de extraer la verdad, propinó golpes contundentes con bastones en zonas generalmente cubiertas del cuerpo, como el torso y la espalda, ¿no? Y para no dejar marcas visibles, ¿sí? Y todo ello en conjunto con la situación fáctica y jurídica de la víctima, ¿no? Un sospechoso investigado por la posible comisión de un delito, en este caso concreto un delito de porte irregular de arma de fuego, en el que la víctima, ¿no? se negó a declarar a la ubicación del arma, ¿no? Y por ello detenida en flagrancia o bajo custodia de agentes estatales para fines de investigación. En segundo lugar, el contexto de castigo se infiere por la irracionalidad de la violencia que excede lo necesario para la contención o el control de la víctima, como el uso injustificado de la fuerza física o el empleo desproporcionado de instrumentos de menor potencial ofensivo, tales como esposas excesivamente apretadas, spray de pimienta o gas lacrimógeno, ¿no? En un ambiente cerrado, repetidos golpes con un bastón de madera, culatazos en la cabeza con el arma de fuego, así como por la comprobación de la relación causal entre un supuesto acto previo de la víctima y la represalia posterior y desproporcionada del autor. Y, en tercer lugar, el contexto de discriminación se transmite por la identidad de la víctima, ¿no? Como integrante de un grupo socialmente vulnerable en atención a su etnia o religión. En España es más amplio porque el Código Penal dice en razón de discriminación, o sea, puede ser también una discriminación por género, ¿no? En Brasil todavía no,
junto con las expresiones verbales o simbólicas manifestadas por el autor durante la ejecución de la acción delictiva, que transmiten un sentido de inferiorización de la dignidad humana de la víctima. Y aquí me pido permiso para leer una pequeña pasaje del diario de Anne Frank, de 20 de junio de 1942, en que estos indicios externos de un contexto de discriminación son muy claros, ¿no? Ha escrito Anne: los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas, no les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No les está permitido la entrada en los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento público. No les está permitida la entrada en las piscinas ni en las pistas de tenis, de hockey ni de ningún otro deporte. No les está permitido practicar remo. No les está permitido practicar ningún deporte en público. No les está permitido estar sentados en sus jardines después de las 8 de la noche, tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en casas de cristianos. Tienen que ir a colegios judíos y otras cosas por el estilo, negándose la condición jurídica de sujeto merecedor de igual respeto y consideración que debe dispensarse a todos los ciudadanos sin diferencias arbitrarias, ¿no? Por eso entendemos que el fin de obtener una confesión, de castigar o de discriminar, no es una representación mental del autor o un fantasma oculto en la máquina, sino modos de actuar en determinado contexto que cumplen, ¿sí?, un rol definitorio del tipo de acción. En ese sentido, anota Wittgenstein, ¿no?, en las fichas párrafo 105. Se podría decir que un hombre piensa cuando aprende de un determinado modo. Y por último, expondré la pretendida, ¿no?, ventaja dogmática de mi formulación, centrada en la evaluación de estos elementos objetivo-contextuales también en el ámbito del dolo, no como momentos subjetivos del tipo de acción. Lo que propongo es que dichos modos de actuar, los contextos de confesión, castigo, discriminación, sean analizados en una doble instancia. Primero, en la pretensión conceptual de relevancia, ¿no?, el tipo objetivo, para verificar la existencia de un determinado contexto típico, como hemos visto, el contexto discriminatorio del caso de Anne Frank. Segundo, estos datos objetivos deben ser nuevamente examinados en la pretensión subjetiva de ilicitud, el tipo subjetivo del finalismo, ¿no?, puesto que constituyen una referencia central para afirmar los dos elementos del dolo, el cognitivo y el volitivo. El elemento cognitivo del dolo se traduce aquí como una forma de comprensión del sentido del propio acto, como el aprendizaje de las competencias necesarias para comprender el contexto significativo de la acción. Para Wittgenstein, saber algo implica dominar las habilidades indispensables para actuar conforme a ese conocimiento. Existe, por tanto, una semejanza de familia entre las gramáticas de los verbos saber y comprender, porque transmiten la idea de ser capaz de hacer algo. En consecuencia, se debe preguntar, ¿sabía el autor, policía, por ejemplo, que actuaba en un contexto que transmitía el sentido de causar sufrimiento como forma de obtener una confesión, de castigar o de discriminar a alguien? Así las cosas, un policía que domina las técnicas de interrogatorio y sabe que ciertos métodos son humillantes o dolorosos, no puede alegar desconocimiento, ya que no habrá, profesor Rodrigo Cabral, no habrá razones para dudar de eso, ¿no? Ese mismo policía, cuando aborda a una persona negra, sabe que esta pertenece a un grupo vulnerable y que existen determinados términos, ¿no?, que transmiten socialmente un sentido de discriminación. Por consiguiente, si golpea reiteradamente a esta persona con bastón mientras
la insulta con expresiones que transmiten el significado de menosprecio a su dignidad, entonces el tipo de acción es el de tortura, ya que el autor dominaba la técnica necesaria para comprender el significado de esa trágica escena. Es como, cito aquí más una vez Wittgenstein, ¿no? Es como la rocadura, donde la pala se tuerce porque se han agotado las justificaciones. El elemento volitivo del dolo, a su vez, no es un deseo íntimo, sino una decisión en contra del bien jurídico. El profesor Vives distingue muy bien entre deseo e intención, ¿no? Yo puedo desear tocar el piano o hablar chino, pero solo tengo intención de hacerlo si aprendo las habilidades necesarias para lograrlo. Y esto es así porque la intención está inscrita en la acción, no en la mente del autor. La intención presupone la viabilidad, la posibilidad de la acción. Por eso, quien desea decir algo tiene que aprender primero a dominar un lenguaje. Y si eso es correcto, entonces cuando el sujeto no adopta ninguna medida para evitar la creación y la realización del peligro conocido al bien jurídico, sino que muy al contrario, decide poner en marcha los medios idóneos para concretar su plan, tomando la decisión de dejar el bien jurídico a su propia estrella, ¿no? Como si la suerte está echada, queda demostrado su compromiso con el resultado. Un compromiso que, según el profesor también de esta casa, Carlos Moya, es un atributo necesariamente intencional de la acción significativa, porque a diferencia de los eventos que simplemente ocurren en el tiempo y en el espacio, las acciones de prometer o tomar una decisión no son algo que simplemente ocurren, no suceden. Para expresar un compromiso se exige un actuar activo del autor para interrumpir o modificar la cadena de los hechos, ¿no? Y eso explica por qué el llamado dolo específico es, a mi juicio también, una categoría innecesaria, ya que el dolo siempre hace referencia a los elementos objetivos del tipo. Hablar de un dolo, del dolo, de una intención, de la intención de obtener una confesión, nos conduciría a un círculo vicioso, a una tautología o redundancia, como denuncia el profesor Martínez Buján Pérez, porque el dolo específico no es más que el propio dolo referido a las circunstancias específicas del caso concreto, y en ese sentido el dolo es siempre específico. Ello se debe a que, al postular el dolo general, incurrimos en la falacia del ansia de generalidad, un sesgo metodológico del positivismo científico, porque cada tipo de acción, incluso uno mismo, como el de tortura, se desarrolla en el seno de juegos de lenguaje específicos. De este modo, el sentido de las palabras solo puede atribuirse a posteriori, a partir de su uso y de su contexto, nunca de modo general o a priori. Y ahora termino también demarcando que tampoco son necesarias las clasificaciones ontológicas de los elementos subjetivos del tipo de acción, como delitos de tendencia interna trascendente, como el hurto, delitos de tendencia interna intensificada, como las injurias, y delitos de expresión, como el falso testimonio. Essas categorias heredadas de las doctrinas causalista y finalista postulan que un fin subjetivo o ánimo debe trascender la acción para que ésta sea relevante penalmente. Sin embargo, bajo la concepción significativa, existe una redundancia conceptual frente al concepto atributivo de dolo. Eso se debe a que todo delito doloso exige ya un compromiso, o sea, una intención. Todo delito doloso es un delito de intención. De este modo, el supuesto elemento subjetivo especial no es más que la intencionalidad que está intrínsecamente inscrita en la acción, el propio dolo, y se demuestra mediante el análisis de los indicadores externos y el contexto fático, no por un sentimiento oculto. Por ello, carece de sentido hablar de una intención que transciende la propia acción, porque lo que el juez examina es únicamente la acción. Si no hay algo más allá de la acción, el juez no puede emitir un juicio de valor, ya que solo puede juzgar aquella intencionalidad que está inscrita en la acción y no que la trasciende.
la intensidad de la intencionalidad, a su vez, no procede de una tendencia interna o un deseo íntimo, sino del grado de ofensividad de la acción para vulnerar el bien jurídico. Esa discusión, por tanto, debe llevarse a cabo en el ámbito de la pretensión material de relevancia, la pretensión de ofensividad, no en el ámbito del dolo. Y la expresión, los delitos de expresiones, ¿no? Lo que se analiza en el falso testimonio, por ejemplo, no es una disposición mental de mentir, sino la contradicción entre la declaración judicial del testigo frente a su declaración en la fase de investigación o al compararse con el contenido de las declaraciones judiciales de otros testigos o pruebas documentales. Y el segundo punto es el riesgo que implica el mantenimiento de estas categorías al obligar al juez a buscar un lenguaje privado en la mente del autor, al incurrir en la confusión gramatical entre deseo, tendencia interna e intencionalidad, se corre el peligro de resbalar hacia un derecho penal del ánimo, ¿no? Que castiga la tentativa inidónea como si fuese un hecho consumado, donde la aspiración interna será más relevante que el daño al bien jurídico. Y eso se debe a que, como decía Wetzel, ¿no? Los delitos que provienen del ámbito contienen la semilla de la disolución de la unidad del pueblo. Con todo, esa formulación es absolutamente autoritaria, como subraya el profesor Paulo Bussato, porque por un lado descarta la idea de bien jurídico que tanto ha servido para limitar el plano de la imputación, y por otro intenta hacer una afirmación en el plano del ser, lo cual no admite constatación alguna ni cualquier forma de demostración empírica, dando paso a una notoria inseguridad jurídica sujeta a inclinaciones políticas pendulares, ¿no? Y dejo sentado, por fin, que mi propuesta no busca facilitar la imputación de la tortura, si se entiende que los elementos subjetivos son filtros o barreras de imputación debido a la gravedad del delito y de la pena, pero tampoco lo hace imposible, porque como he dicho anteriormente, una regla que no puede ser violada no puede ser llamada regla. Y ahora termino señalando que el significado, como todo uso del lenguaje ordinario, se aprende, se comparte y se reconoce públicamente, y por ello le doy públicamente mis agradecimientos por la atención. Muchas gracias.